En el café del purgatorio, almas perdidas. Vamos a hablar hoy de dos genios y lo que se llegó a llamar la guerra de las corrientes, la guerra de la electricidad en el mundo. Hablaremos de Tesla y de Edison, casi nadie, pero haremos especial hincapié en Tesla. Vamos a empezar por él. Nikola Tesla, así se llamaba, nació un 10 de julio de 1856 en Esmijan, una aldea, una localidad ubicada en la actual República de Croacia. Vamos a poner el mapa para que nos ubiquemos en el mundo donde nació. En el momento en que nace, en 1856, esta aldea de Croacia era la nada de la nada, es nacer en Nepal, más o menos. Su papá, Milutin Tesla, ejercía como sacerdote de la iglesia ortodoxa y su mamá, que se llamaba Duka Mandit, se desempeñaba como ama de casa y era analfabeta. Sin embargo, aprendió ciencias en forma autodidacta la mamá. En su tiempo libre se dedicaba a construir pequeños aparatitos, los aparatos caseros. Ella sería una gran referente y una inspiración en la vida de Nikola Tesla. Cuenta la leyenda familiar que el día que Tesla nació, hubo una fuerte tormenta eléctrica. Entonces la partera le dijo a la madre que eso era de mal agüero y que este sería un hijo de la tempestad. La mamá le dijo, no, será un hijo de la luz. Y fue así. Vamos a ver cómo fue así. Su papá, el sacerdote ortodoxo, quería que siguiera sus pasos como sacerdote en la iglesia ortodoxa, pero Tesla ya de pequeño estaba más interesado por las máquinas, las matemáticas, y daba lugar a problemas en la familia, ¿no? En la mesa familiar. Muy bien, llega a los 17 años Tesla y se enferma gravemente de cólera. Está ahí en la cama, muy cerca de morir. El padre hace una promesa a Dios: si se recuperaba, le iba a permitir estudiar eso que él tanto quería. Y se recuperó, ¿no? No te digo yo. Pese al complicado pronóstico, se recupera y en 1875 inicia sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Ahí tiene la imagen de la Universidad de Graz. La Universidad de Graz de Austria es una de las universidades más importantes de la medicina en el mundo. Para que se den una idea, tiene 10 premios Nobel de medicina nada más. Además de química. Es prestigioso. Es una universidad. En cualquier lado. Es una universidad importante. Mientras estudiaba en la universidad, comenzó a investigar los usos de la corriente alterna. Empezó a investigarlo. Y se obsesionó con un propósito que lo guiaría el resto de su vida, que era la idea de llevar energía eléctrica a todo el mundo de manera completamente gratuita. Esa era la idea. Iluminar el mundo. Estamos en 1870. ¿eh? Como estudiante universitario, Tesla trabajaba desde las 3 de la mañana a las 11 de la noche. El otro día. Todos los días. Domingo, feriado. El tipo estaba estudiando. Después de la muerte de su padre, Tesla encuentra un paquete de cartas de los profesores advirtiéndole a su padre que lo retire un poco de la universidad porque su hijo moriría por exceso de trabajo. Así lo veían al estudiante Tesla. Sin embargo, la Universidad de Graz asegura que Tesla nunca se recibió, nunca se graduó, porque dejó a asistir de clase en el segundo semestre del tercer año, que es cuando se estaba por recibir. Al parecer, mi amigo Tesla desarrolló una adicción por los juegos de azar, particularmente las cartas. Jugó al escolazo, jugó mucho a las cartas, y terminó apostando el dinero que le mandaban, incluso el dinero de la matrícula para la universidad. Lo perdió todo. Entonces en 1878, este joven atorrante que era Tesla, busca alejarse un poco de la familia, que no se enteraran de qué había pasado, y de la adicción que tenía por el juego, abandona los estudios y se va a Eslovenia, a Maribor, una ciudad. Ahí tenemos la imagen de la ciudad. Y entra a trabajar como ayudante de ingeniería en ese tiempo, ¿no? En los pequeños talleres. 1880, llegan los tíos, medio que le reunieron plata como para que se fuese a estudiar, seguí estudiando. Le dijeron, vamos.
y lo mandaron a Praga, en la República Checa, allá, para que se terminara sus estudios en la Universidad Carolina, una universidad también muy importante en la República Checa. Se inscribió, pero cursó un semestre y se volvió a ir, se volvió a retirar. Le había agarrado el gusto a varias cosas Tesla. Entonces entra a vagar por algunos países, porque en 1881 se había ido ya de Praga, llega a Budapest, en Hungría, consigue un trabajo en la Compañía Nacional de Teléfono, la Telefónica de ese momento. Ahí realizó muchas mejoras al equipo central y llegó a ser jefe electricista. Incluso desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era una especie de repetidor o amplificador telefónico, y de acuerdo a otro era básicamente un megáfono, pero nunca lo patentó, ¿no? Se siguió usando mucho tiempo después lo que el tipo... Era un niño, básicamente. 1882, cansado de estar allá en Hungría, se va a París. Se va a París, con lo puesto se va a París, y empezó a trabajar en la Continental Edison Company, la empresa del reconocido inventor estadounidense Thomas Alva Edison, una sucursal que tenía en París. Allí se encargó de instalar sistemas eléctricos por toda la ciudad y aportó algunas mejoras al equipo eléctrico que había desarrollado la compañía. Durante esta época es que empieza a desarrollar sus ideas para los motores de inducción de corriente alterna. Ven la imagen. Empieza él a trabajar la idea de la corriente alterna. En esos momentos trabaja con corriente continua. Y hace algunas ideas también en los transformadores del momento. Al percatarse de la genialidad y el brillante trabajo del joven Tesla, su jefe directo, ahí en París, un tal Charles Batchelor, que lo tenemos ahí en imagen, le recomendó que fuera directamente a Estados Unidos para trabajar con Edison. Andate para allá, sos un genio. Muy bien, 1884, con 28 años de edad, Nikola Tesla llega a los Estados Unidos para trabajar con Thomas Edison. Pero le pasó algo en el camino. Parece que iba saliendo, se venía en barco, iba con todo, y le robaron todo el equipaje, todo. Le robaron, lo dejaron completamente pelado. Con lo único que el tipo llegó era con 4 centavos de dólar que tenía en el bolsillo, un libro de poesía, y adentro la cartita que le habían dado, porque la tenía justo ahí. Le robaron todo lo demás. Con eso llegó a Estados Unidos. Bien, la carta llega a Estados Unidos y se presenta ante Edison. Edison era apenas 2 años más que él, pero ya era un multimillonario y un reconocido inventor. La carta decía, tenemos la carta, conozco 2 grandes hombres. Uno es usted, el otro es el joven portador de esta carta. Gracias a esta carta de recomendación, Tesla fue contratado como ingeniero eléctrico en la Edison Machine Works, la empresa central de Edison en ese momento, y ayudaba a resolver algunos problemas de la compañía. Pero era un ingeniero más, ¿no? Empezó a trabajar durante el tiempo que Tesla trabajaba para Edison, demostró en varias ocasiones su brillantez. En una ocasión, por ejemplo, los dínamos que la compañía Edison había instalado en el SS Oregon se dañaron. El SS Oregon era el barco más rápido del mundo en ese momento. Y retrasó la salida del buque desde Nueva York a Europa. Tesla se presenta como voluntario para la reparación del problema del barco y estuvo laburando toda la noche trabajando. Y logró hacer que los dínamos funcionaran nuevamente, gracias a lo cual recibe las felicitaciones frente a toda la empresa la mañana siguiente. Pero Edison, Thomas Alva Edison, empezó a controlarlo muy de cerca. A pesar de su evidente talento y la capacidad de Tesla, muchas de las ideas de Tesla iban en contra de las ideas y de la visión de Edison. Y nunca hubo una muy buena sintonía entre los dos. Llegamos a fines de 1884. Edison le pide a Tesla que lo ayudara a mejorar el rendimiento de los generadores de corriente continua que su compañía había diseñado y que estaba explotando en Estados Unidos. Y
le ofrece una bonificación de $50.000 de la época, si lo arreglaba, que es equivalente a $1,5 millones hoy, si lo lograba arreglar. Tengamos en cuenta de que Tesla en ese momento ganaba $3,5 por día como ingeniero. Y le habían ofrecido 50, un montón. vamos, $50.000. Ah, Muy bien, Tesla, el joven Tesla, motivado y ansioso por demostrar su talento y de paso cobrar los $50.000, se puso a trabajar y rediseñó los generadores que había hecho Edison, haciéndolo mucho más eficiente. Y lo va a ver a Edison, a su empresa, para cobrar la recompensa. Y en el escritorio, ahí sentado, le dice: Tesla, usted no entiende el humor estadounidense. Esto es una joda. Vamos. Le hace entender que la bonificación era solo una bromita y rompe su palabra. Tesla no se lo perdonó. Tesla no se lo perdonó. Perdió un portazo lleno de frustración al ver que sus ideas, incluso de esta estafa, él no era valorado. Renuncia completamente a su trabajo y se aventura, quería hacer una compañía propia, pero estaba completamente desempleado. en quiebra. Renuncia en la nada, ¿no? Ah, sí, 0 pesos. Entonces, ¿qué hace? No tenía trabajo y se va a pedir trabajo y empieza a cavar zanjas. El ingeniero pasa a cavar zanjas. ¿Pero para quién cava zanjas? Para una subsidiaria de las empresas de Edison, del mismo que lo había echado. Reúne alguito de dinero y a inicios de 1885, al otro año, se traslada a New Jersey. Estaba en Nueva York, se traslada a New Jersey, funda su propia empresa con unos inversionistas, le pone la Tesla Electric Light and Manufacturing. Ahí tenemos la foto. Y esto era para patentar y construir su propio sistema de iluminación por arco. Bien, la Tesla Electric, la empresa de Tesla, funcionó desde diciembre de 1885 hasta 1836. Menos de un año incluso. Se formó en sociedad, Tesla con 2 socios. Y a Tesla le encomendaron diseñar un sistema de iluminación de arco. Va a ver en la imagen cómo era en ese momento el sistema de iluminación de arco, que estaba en rápido crecimiento en el sector de la industria de la luz eléctrica y se utilizaba principalmente para la iluminación exterior. ¿Vio los farolitos? Los viejos farolitos, los primeros farolitos con luz eléctrica, eso era. Bien. Eso era. Sin embargo, a los socios, esto de la Tesla Electric que se había conseguido en New Jersey, no les interesaba mucho la corriente alterna. Y finalmente obligaron a Tesla a abandonar su propia empresa. Porque una vez que los empresarios, estos socios, tuvieron a su disposición el sistema de iluminación en funcionamiento, lo despiden a Tesla. Tesla queda completamente indigente. Ya no solamente era desempleado, sino que era indigente. Regresa a Nueva York y ¿qué hace? Se pone a trabajar como obrero de la construcción. Y a cavar zanja de nuevo. Por $2 por día. Por día. Vamos. Pero esta vez tuvo suerte. Increíblemente. Porque estaba cavando, estaba laburando como obrero, para la instalación de los cables de la corriente continua de Edison. Sí. Y mientras cavaba la zanja, llamó la atención de Alfred Brown, que era el que supervisaba el trabajo, el capataz. Pero este Brown se encariñó con Tesla y le presentó a su amigo, Charles Peck, que era un abogado, que había ganado unos juicios millonarios, pero que de paso, en ese momento, era el abogado de George Westinghouse, de la famosa empresa Westinghouse. Sí. Y le empezaron a hablar a Westinghouse de un tal Tesla, un pibe que parecía brillante, pero que cavaba zanja. 1888. Ya llevaba más de un año cavando zanja, ya llevaba 2 años cavando zanja Tesla. Presenta ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, instituto eléctrico más importante del mundo, en ese momento y hoy, ¿no? Un motor de inducción sin escobilla, alimentado por corriente alterna, una cosa completamente novedosa. Nadie sabía que estaba presentando. Ese mismo año comienza a trabajar con George Westinghouse, que lo conoce ahí, en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Hoy me sale bien el inglés. Bien, Estamos de vamos. promoción, aprovechemos. Porque lo convence a Westinghouse
que es quien tenía la plata, vamos, de los sistemas polifásicos, que podían transmitir corriente alterna a larga distancia, ¿no? Ya vamos a explicar la diferencia que habría entre la corriente alterna y la corriente continua. Ya vamos a llegar ahí. Pero Tesla, junto a Westinghouse, se plantearon el reto de abastecer a todo Estados Unidos con el sistema de corriente alterna. Ese era el reto. Por aquel entonces la demanda de electricidad crecía en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero la tecnología utilizada, como habíamos dicho, era la corriente directa de Thomas Edison. Pero Thomas Edison no estaba solo, contaba con el apoyo del poderosísimo banquero y empresario J.P. Morgan. Conocido la casa. Un muchacho muy amigo, ya lo vamos a ir viendo las cosas que hizo este muchacho. Resulta que la corriente alterna creada por Tesla no solo conseguía producir voltajes significativamente más altos que lo creado por Edison, sino que además podía transmitir la energía eléctrica a distancias más largas y a un costo mucho menor que la corriente directa. Bien, Edison y el Morgan, el J.P. Morgan, este banquero, no le gustaba la idea, entonces inician una campaña de desprestigio contra la corriente alterna. Compraban espacio en los diarios, en la prensa, siempre tan amigable cuando vienen algunos billetes para comprarle espacios, ¿no? Y amenazaban a la gente que con el sistema de Tesla la gente se iba a electrocutar toda. Y siguieron con una idea, empezaron electrocutando animales. Ahí tenemos la foto 43. Creo que Gypsy se llamaba hay una elefanta. No. Ponen un elefante que habían comprado en un circo y la electrocutan, pero ¿cómo la electrocutan? Con la corriente de Tesla. Para decir que esto era muy peligroso, ¿no? Era todo un escándalo. En fin, la gente empezó a asustarse. Tesla y Westinghouse, por otro lado, por su parte, emprendan una gira de presentaciones. Y Tesla deslumbraba a todos los asistentes, permitiendo que la corriente alterna pasara por su cuerpo y encendía las bombillas eléctricas con su mano. Ahí ve la foto. Ahí está. Demostrando así que la tecnología que él usaba era completamente segura. Nadie podía creer que levantara una mano y se prendiera una luz. Claro. Habría una carga eléctrica muy grande en el cuerpo, pero quería mostrar que la gente no se iba a morir a partir de esto. Al enfrentamiento entre Tesla y Edison por imponer sus sistemas de generación eléctrica, se lo conoció como la guerra de las corrientes. Y allí empezó la guerra de las corrientes. Bien, pero ¿cuál era la diferencia entre la corriente continua propulsada por Edison y la corriente alterna, que era la que proponía Tesla? Lo voy a explicar con mis palabras. Tengan en cuenta que es un abogado hablando de física, ¿no? Ténganme paciencia. Yo no entiendo nada. Yo así tampoco, que pero se lo cualquier vamos a cosa- explicar a ver si sale. Ahora, el sistema de Edison, la corriente fluye, con el sistema, la corriente continua, en una sola dirección. Y los cables se derretían al paso de la corriente. Era muy fuerte el voltaje que tenía. El sistema de Edison no permitía transmitir corriente a distancias superiores a 1 o 2 kilómetros, por lo que deberían instalarse generadores, cada 1 o 2 kilómetros, que obviamente vendía Edison, ¿no es cierto? Y tampoco se podía transformar el voltaje. Se necesitaban líneas eléctricas por separado para proporcionar energía tanto a una industria como a un hogar de forma eficiente, segura, y de ese modo se llenaron de cables muy gruesos todo Nueva York. Casi se oscureció por los cables gruesos. No sé si ha pasado el operador el sistema por cómo se instalaba el sistema de eso. Ahora vamos a hablar del sistema de Tesla. Con el sistema de Tesla, la generación y la transmisión de corriente alterna permitía que el voltaje se elevara con un transformador antes de transportarse a muy larga distancia. Lo podía transportar de una ciudad a otra. Y una vez en su destino, se reducía el voltaje para entrar a las casas. Entonces ahí estaba la seguridad y presentaba muchas ventajas frente a la corriente continua de Edison, porque no se necesitaba una maraña de cable ni un generador cada 2 kilómetros. Claro. Se necesitaba un generador donde salía y un generador donde bajaba, básicamente.
Claro, llegamos, ese era el problema entre los dos y esa era la lucha. 1890, a orillas de la catarata del Niágara, allá en Estados Unidos, se estaba construyendo una planta para proveer energía que tuviera la potencia suficiente en electricidad para darle a todo el noroeste y el sureste de Estados Unidos, toda la costa este, pero incluso hasta para adentro Sí, sí. de Estados Unidos. Los encargados de construir esta represa buscaban una empresa que suministrara los generadores, pero no se decidían si era la corriente directa de Edison o la corriente continua de este tal Tesla. Era el rico Edison contra el pobre Tesla. También, vamos. David Para contra Goliat. colmo, era David contra. Pero para colmo, Edison lo tenía atrás al banquero JP Morgan, el JP Morgan. Sí, sí, con todo su poder. Este Morgan sabía que al final solo un sistema de corriente dominaría el mercado de la electricidad en el mundo y que obtener el contrato de las cataratas del Niágara era fundamental porque iba a decir qué sistema iba a prevalecer. Con esto en mente preparó sus casi limitados recursos y su influencia para eliminar a los competidores. El tipo estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Ya había electrocutado Un elefante. un elefante, pero había electrocutado caballos, vamos, había hecho, ya había pagado la prensa, ya había todo, y era la prensa mundial la que pagaba, ¿no? Así que ya que estaba, como parte de su estrategia, aprovechó una crisis económica para infundir temor en los mercados de valores. Vamos, hizo una corrida Claro. y afectó a su principal competidor, que era Westinghouse. Tal como lo había previsto, los inversionistas de Westinghouse salieron corriendo a liquidar las acciones, dejando a la compañía de Westinghouse casi al borde de la quiebra y con muy pocas opciones para sobrevivir. Ante esta situación, Westinghouse citó a Tesla para proponerle, mire, vamos a reducir temporalmente sus regalías mientras la compañía se recupera, porque si no nos fundimos todos. Lo que le proponía era reducir, pero para sorpresa de Westinghouse, Nikola Tesla rompió el contrato original en el acto, en ese momento, y renunció por completo a todas sus regalías. De esta manera salvó de la bancarrota a la Westinghouse Electric, ¿no? Para Tesla era mucho más importante el impacto que su invento tendría sobre la humanidad que el dinero que pudiese ganar con esa patente. Renuncia directamente a las patentes. No era legal hacerlo de esta forma. Ya lo vamos a ver después que Westinghouse tiene algunos problemas por esto. Ahora bien, sin el costo del pago de la regalía a Tesla, la compañía Westinghouse logró atraer nuevos inversores y sobrevive. Todavía no se había dado la licitación, ¿no?, de las Niágara. 1893 se realiza la Feria Mundial de Chicago. Un evento que contaría con la participación en ese momento de más de 50 países. Estamos en 1890. Había que movilizar 50 países Sí, para eso. sí. Los organizadores querían que todo el evento fuese iluminado con energía eléctrica, que era la novedad. Y las compañías de Edison y la Westinghouse presentaron sus propuestas. La compañía de Westinghouse costaba, el costo de la licitación, una cuarta parte de lo que costaba instalar el sistema de Edison, ¿no? Finalmente ganó Westinghouse la licitación y se quedaron. Pero allí se produce el enfrentamiento final. Se presenta Edison en persona y se presenta Tesla. Edison realizó una demostración de su corriente continua, ¿no? Al encender el interruptor de su bombilla incandescente, todas las luces de Chicago se atenuaron. Bajó la tensión. En cambio, Tesla tuvo mejor suerte. Demostró una y otra vez la belleza y el poder de la corriente alterna, ya que se la hacía pasar por el cuerpo, dando una chispita que le salía por los dedos. Y en cuanto el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Grover Cleveland, encendió el interruptor y 100.000 bombillas incandescentes iluminaron el espacio de Chicago, el público estalló en aplauso. Cayó la plaza. Chicago quedó iluminado. Está la foto. Nunca se había visto una cosa así. Nunca. Los miles de espectadores serían los primeros en ver con sus propios ojos la nueva electricidad de Tesla. La corriente alterna se imponía así,
sobre la corriente continua de Edison. El evento contó con más de 27 millones de asistentes que presenciaron el encender estas 200.000 lamparitas eléctricas, ¿no?, frente a sus ojos. La feria fue el escenario perfecto para que el mundo atestiguara los beneficios de la corriente alterna de Tesla. Luego de la feria, la Westinghouse Electric ganó el contrato, por supuesto, para los generadores de la energía eléctrica de las cataratas del Niágara, ¿no? Y gracias a esta victoria, la corriente alterna de Tesla se convierte en el estándar internacional y comienza a expandirse por el mundo entero. Dice el tipo, dice Tesla: no creo que haya una emoción más inmensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esta emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Estaba como loco Tesla, estaba como loco. Habiendo perdido la guerra de la corriente, la Edison General Electric entra en bancarrota, quiebra, se levantan todos los inversores. Y lleno de frustración por todo esto sucedido, pero se negaba a admitir su derrota. ¿Quién? Edison. Morgan, el que bancaba a Edison. Claro, no. Ya no, Edison dijo: ya quebré, no hay problema. Y continúa la lucha y no tenía problema. El tipo no tenía escrúpulo alguno, ¿no? Entonces, como primera medida, fue a ver a Westinghouse. Y le conocía un chanchullo. ¿Con qué lo amenazó? Con hacerle una demanda por las patentes. ¿Cómo se había quedado con las patentes de Tesla? Westinghouse sabía que había metido la pata. Y sabía que su compañía no podía afrontar un juicio de esa manera y que lo iba a ganar. Entonces, ¿qué hizo? Le dio las patentes, se las vendió a Morgan, a JP Morgan. Morgan, ya que estaba, empezó a comprar las acciones casi en quiebra de la Edison General Electric Company, hasta obtener la participación mayoritaria. Con el control de la empresa en sus manos, le cambió el nombre por la General Electric actual. Claro. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Despidió a Thomas Edison. Fíjate vos. Cambió el enfoque de la corriente de la directa y alterna, ya que tenía las patentes de Tesla. Claro. ¿No? Y puso en marcha un ambicioso plan de expansión para dominar el mercado mundial de la energía. Gracias a estas cuestionables acciones y decisiones estratégicas, la General Electric Company se convirtió al instante en la compañía más grande y poderosa del planeta, con una valoración de $50 millones de la época. Hoy equivaldría más o menos a 1.800 millones de dólares actuales, ¿no? Sí, sí. Ese era el capital de la nada que saca. ¿Pero quién era el dueño? Ninguno de los inversores, ninguno. El banquero. El JP Morgan. Si Nikola Tesla hubiera recibido las regalías que le correspondían por su patente de electricidad, se habría convertido en uno de las personas más ricas de la humanidad, del planeta. ¿Se convirtió quién? Morgan. Sí. Miren quién. En todo caso, aunque sí recibió algunos manguitos, alguna compensación económica por parte de Westinghouse, su mayor satisfacción era el saber que el invento de él funcionaría en la humanidad. Viene en 1915, la Academia Sueca pretende darle el Premio Nobel de Física en conjunto a Edison y a Tesla, pero no se podían ni ver los dos. Y ambos rechazaron compartirlo con el otro, pero fue tal el escándalo que se terminan dando un terreno a una tercera persona. En realidad, quería yo averiguar qué hubiese pasado, porque hasta acá, ahí ya les habían sacado el invento y les habían sacado la plata a los dos. ¿Pero qué pasó con la vida de los dos? La carrera de Edison, de Thomas Alva Edison, fue una historia, porque él siguió trabajando, una historia de éxito, que lo convierte en un héroe popular en los Estados Unidos, ¿no? Era un egoísta desinhibido, era considerado un tirano por sus empleados, por todo, y un desalmado por sus compartidores. Pero era un extraordinario hombre de negocios, hasta que lo estafa Morgan, ¿no? Era el prototipo común del millonario de la época. Cuando muere, que sale en la prensa mundial, en 1931 muere, a la edad de 84 años, era uno de los hombres más conocidos y respetados en Estados Unidos y en el mundo.
El gran inventor del mundo era Edison en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó con Tesla? Con Nikola Tesla. Siguió trabajando. Hay mucho que no podemos meter en esta historia, pero siguió laburando mucho tiempo más. Pero nunca tuvo casa, nunca. Vivía en habitaciones de hotel y adquirió, que ya venía con muy fuertes manías. Incluso cae una fuerte depresión Tesla, porque se le murió una paloma blanca. El tipo le daba de comer a las palomas desde el balconcito, la habitación del hotel. Y se había enamorado como de una mujer, de una paloma blanca, así lo hablaba él. Él la amaba y se le muere, ¿no? Cae en una depresión tremenda. Y tenía una pobreza casi extrema, que aunque le daba algunos manguitos, se lo mandaban, y los reconocimientos que tenía, nunca supo administrar la plata Tesla. No sabía manejar la plata. Nunca llegaron a cubrir sus deudas, claro, la plata que llevaba. No sale en el texto, pero también lo digamos. Había cambiado, ya de viejo. Vio que uno los vicios no lo olvida a veces, nunca. En su momento eran las cartas, ahí agarró el billar. Con 80 años, se hizo adicto al billar. Falleció en 1943, a la edad de 86 años. Apenas aparece en algún que otro diario. Y solo en aquella habitación de un hotel de Nueva York, junto a la ventana, donde diariamente le daba de comer a sus palomas. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno? En esta guerra de corriente y en estas situaciones. ¿Y con quién nos quedamos? La vamos a hacer más compleja. Bueno, habiendo escuchado atentamente la historia relatada por usted, al cielo o al infierno, la pelea entre los dos, nunca fueron amigos tampoco, entre Edison y Tesla. No fueron amigos, no hay una traición de por medio tampoco como para decir, no sé si alguno puede llegar, puede llegar al cielo o al infierno. Yo sí los mandaría al purgatorio, a los dos. A los dos sí los dejaría en el purgatorio. Principalmente Edison tenía una ambición desmedida, por eso la cantidad de empresas que creó. No, pero además hizo una trapisonda. Sí, pero para mí a ver, no sé, al infierno va JP Morgan, lastimosamente, el señor acaudalado. Va a estar administrando algunos mangos. Seguramente ya enderezó las finanzas del infierno. De esto, los inventores, los que hicieron la luz del mundo. Mire, usted la tiene. Póngame la bombilla, la primera bombilla del mundo, la imagen de la primera bombilla del mundo inventada por Edison. Ahí tiene la imagen. Esa era la primera luz del mundo. Póngame ahora el generador de Tesla. Cómo el tipo se sentaba frente a las grandes generadoras que daban corriente. Ahí está. Estos dos tipos que nos dieron a todos, la electricidad a todos, sí, no recibieron en realidad el verdadero beneficio de sus inventos. Lo terminan recibiendo el beneficio económico. El beneficio económico. Habla del beneficio económico, claro. Del invento. Sí. Habla del beneficio económico. El conocimiento Tesla era un hombre más altruista. Sin duda. Entonces, como que se aprovecharon de Tesla en cierta manera. Lo estafó todo el mundo. mundo. El problema de Edison es que es el timador timado. Claro. Por eso. Entonces, en mi opinión, Tesla tenía que ir al cielo. En mi opinión también. Y Edison tenía no sé, al purgatorio. Seguro va al infierno. A mí Edison no me agrada. ¿Seguro el infierno? Y también los primeros. ¿Se acuerdan aquellos primeros socios? Sí, los que le sacaron la lamparita. Sí, no la tenemos. Te dejamos en indigencia. Sí, señor. Mandemos al cielo. Esos traidores. Ese es un traidor. Esos tipos también van con Morgan. Sí. Mandemos, Morgan también un traidor, por cierto. Sí, no, está claro. Al cielo, a los primeros que se dieron cuenta de que ese tipo en Francia, que dijo, sos un genio, andate a Estados Unidos. Sí. O sea, esos tipos que se dan cuenta de los otros. Y el otro que era el capataz, que le presenta al amigo, que era el abogado de Westinghouse. También, son tipos que saben reconocer el talento de los otros. Mandémoslo al cielo. Y den unos segundos, que tenemos un poquito largo para el debate.